Hola, ¿cómo están? ¿Todo súper? Bueno. De antemano, mil disculpas por el contraste. Probablemente algunas cosas no se vayan a ver del todo claras. Si podemos apagar algunas luces súper, si no, empecemos así. Yo soy Jorge, yo trabajo en Huge, soy Technical Lead allá, soy cucuteño y intento aprender a bailar salsa como ustedes en mis tiempos libres. Es bastante duro, bastante complicado. Y hoy vengo, aparte de mostrarles un poquito la compañía, quiero compartir con ustedes el día de hoy lo poco que sé acerca de serverless, de este nuevo approach de arquitectura que está empezando a sonar. Entonces, ¿comenzamos? ¿Listos? Súper. Esta va a ser nuestra agenda, un poquito hablar qué es. ¿Será que yo puedo aplicar esa arquitectura en la aplicación que estoy desarrollando? Y si la quiero hacer con Python, ¿cómo haría? Y después miramos si vale la pena o no. Básicamente, eso es. Entonces, ¿qué es serverless? ¿Han escuchado eso? De pronto, si hacemos la traducción literal, sería sin servidor, ¿cierto? Menos servidores, ¿verdad? No se preocupen, si hay un servidor. Tiene que haberlo, si no, ¿dónde corremos las cosas, verdad? Lo interesante es que, como developers, no nos preocupamos por eso. Es el proveedor quien hace todo el provisioning. Nosotros nos enfocamos en el código. Entonces, serverless básicamente es como una nueva arquitectura de despliegue donde el que despliega no se preocupa por el provisionamiento de las máquinas donde va a correr el código, sino que él escribe o ella escribe una función y la asocia a un evento. Eso es serverless. El proveedor se encarga de correr nuestro código donde a él mejor o a ella mejor le parezca. Y nosotros nos enfocamos en el código. Entonces da un poquito de miedo, ¿no? ¿Cómo así? Entonces yo no monto mi servidor, yo no estoy pendiente del escalamiento, y si la RAN, y si aquello. No, usted no se preocupa de eso. Usted se preocupa porque su función o su código haga lo que deba hacer. Pero es complicado de entender. Y siempre me gusta, se me olvida, ahí, un bug. Ok. Siempre me gusta esta imagen. Fue la que me ayudó mucho a entender el concepto. ¿Trabajaron alguna vez en alguna compañía donde escucharon hay que comprar un nuevo servidor? Y el servidor estaba en la compañía. Y por allá en el cuarto oscuro, con el RAP, con todo eso. Yo trabajé ahí, yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad donde el centro de datos estaba en la universidad. Y mi primer trabajo, mi primera tarea, ahí está el servidor. Físico, usted lo tocaba y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Vaya, conéctelo, vaya, prenda un poquito de energía, de refrigeración, instálelo. Uno estaba acostumbrado a una máquina con un disco duro, cuando te ponen un servidor Hewlett Packard con 4, ¿y esto en cuál instalo yo? ¿Qué? Las particiones, todo eso. Entonces, así era antes, bare metal. Los servers, los centros de datos, los administraban las propias compañías. Pero después hubo un cambio, y era, ok, no podemos comprar esos servidores tan grandes por cada aplicación que queremos desplegar, porque a veces o la mayoría de los casos los estábamos subutilizando. Entonces, por ejemplo, comprábamos la super máquina para una aplicación que corría PHP, para una sola. Y entonces llegó un nuevo proyecto y ese proyecto, el stack era en Java. Y yo, ay, pero es que aquí solo corre PHP, ¿cómo hacemos para que corra PHP y Java al tiempo? No, pues no importa, son lenguajes distintos. Listo. Llegó otro proyecto con otra versión de PHP. No, aquí sí nos subimos. Porque si migramos, ya no corre la anterior.
Entonces nació el concepto de, no, pues isolemos esa cosa con máquinas virtuales. Entonces, ¿quién se acuerda de cuando comprábamos máquinas virtuales en DigitalOcean, en Linode? Ya, yo tengo una máquina virtual, y uno se sentía como chévere. Dice, ¿usted dónde descarga todas esas apps? ¿Dónde las pone a correr? Perdón. No, yo me compré un VPS, algo así, ¿verdad? ¿Qué era lo chévere? Que por cada máquina virtual que teníamos, usted podía instalar lo que quiera. Y podía matarla, apagarla, actualizarla, tener varias, tanto como su tarjeta de crédito aguantara. Y desplegar cada aplicación en una máquina virtual distinta. Y eso era muy cool. Pero hubo otro movimiento, pues. Y es que todavía se requería bastante esfuerzo para el provisionamiento, ¿cierto? Para poder correr la app, había que instalar dependencias en el sistema operativo, había que pensar también en el networking, en cómo escalarla, cómo levantamos máquinas virtuales cuando hay bastante tráfico, cómo apagamos otras cuando hay baja actividad. Y pasaba que también se subutilizaban muchos recursos del sistema operativo host. Si por ejemplo, usted tenía el servidor en su centro de datos y allí mismo todas las capas de software para soportar máquinas virtuales, bastantes recursos del sistema operativo host solo era para soportar las máquinas virtuales, no hacía nada más. Entonces, después salieron cosas como Amazon, como GCP, como que no, que usted no se preocupe del networking. Venga yo, que yo sí sé cómo, usted haga clic aquí y allá y configúrelo todo. Ya no escriba de pronto usted las rutas manualmente en el router, sino vengas en esta interfaz bonita y hágalas. Y después, los desarrolladores, las startups, también recuerdo Jorge, la aplicación está teniendo como un ataque de denegación de servicios y la gente no se puede matricular. ¿Yo qué? ¿Qué es denegación de servicio qué? Entonces vaya, aprenda de networking, cómo colocar reglas. Entonces dice, no, pero si yo solo sé escribir código, ¿por qué no contrata a un ingeniero de networking que haga eso? No hay plata, le toca a usted. Entonces, ya me empezó a gustar la cosa porque nos movimos hacia Platform as a Service. Entonces nacieron cosas como Heroku, Python Anywhere, donde yo me concentraba en el código, desplegaba el código con archivos de configuración, no me tenía que preocupar por el sistema operativo en el que se corría. Era un tiempo feliz, pero costaba demasiado. Desplegar una aplicación en plataformas como servicio era bastante costoso. De hecho. Pero bacano, un archivo de configuración, cuántas instancias, hay workers, sí, póngalos ahí, deploy, chao. Bueno, en los casos felices, ¿no? Pero ahora hubo otro movimiento, y es, si yo despliego toda la aplicación en una plataforma como servicio, la usen o no, me cobran. Me cobran por unos servicios, me cobran por tráfico, pero así la tenga ahí corriendo y hay bajo tráfico, te van a cobrar. Y si hay que escalar la aplicación, se escala la aplicación como un todo. Entonces el siguiente movimiento es, ¿saben qué? Mejor escribo una función y yo le cobro por el tiempo de ejecución de la función. Entonces, desplegamos una función a donde sea que se corra, corrió 3 milisegundos, me cobran 3 milisegundos. Si tengo que escalar una función, se escala ella misma, el proveedor lo hace, y tengo noches más felices. Puedo irme a dormir tranquilo. Ah, que se cayó Amazon. Ah, la gente de Amazon seguro va a arreglar eso. O sea, no hay forma en que se me cayó mi función. No. Se me cayó el server, pero pues seguramente ellos son más fuertes en el provisionamiento que yo, ¿cierto? Eso es serverless. Usted despliega funciones específicas, singulares. La plataforma las escala tanto como vaya llegando el tráfico
y apenas termina la función, muere. No hay una aplicación que esté corriendo todo el tiempo. Y han escuchado esos planes de minutos y por segundos, que te cobran por segundos. Más o menos lo mismo es acá. Ahí te cobran por tiempo de ejecución de la función. No te cobran por tener una instancia, una máquina virtual que estés usando o no. Es eso. Entre menos sepamos como developers, entre menos sepamos del hardware en el que estamos corriendo la app, entre más abstracto sea para nosotros, más nos movemos a la derecha, menos preocupaciones, tal vez tengamos que pagar más, pero menos preocupaciones. Bien. ¿Qué es lo bueno? Ya no van a ver o ya no tenemos que ser developers que sepamos de infraestructura. Esto no es malo, pero nos podemos especializar más. En que sepan en infraestructura, que sepan de networking, que sepan de aquello, no. Podemos tener como ramas más especializadas. Yo soy back en Python, yo soy front en Python. ¿Usted dónde corre eso? No, en Amazon Lambda o en Google Cloud Functions. ¿Y su server qué? El server para mí es una interfaz donde configuro cuántos requests, y ya lo hace su proveedor. Entonces, la rama de DevOps ya no va a ser tan requerida en este tipo de arquitecturas. Se paga por lo que usas. Si su función duró 2 segundos, 2 segundos le van a cobrar. No tenemos que pensar en cómo escalar la app. Se escala sola. Tantos requests como vayan llegando, el proveedor lanza más máquinas en donde sea que las esté corriendo y nosotros simplemente tenemos que dedicarnos a monitorear y a mirar que no se nos pasen los budgets. ¿Sí? Porque pues no todas las apps pueden ser serverless y no deberían serlo. ¿Bien? Entonces, si las reglas cambian así, un tris, ya no podemos o tenemos que tener en cuenta algunos principios para escribir nuestro código. Entonces, una app debería ser, primero, nuestra aplicación se va a definir en términos de funciones. Entonces, una función debería ser rápida, simple, debería ser una sola cosa. Cada proveedor tiene como reglas diferentes. Hay unos que permiten correr la app hasta por 60 segundos, por 5 minutos, por 15. Hay que jugar con las reglas del provider para definir las reglas, para, digamos, tenerlo como principio al momento de escribir la función. No se puede compartir nada en esa función porque se ejecuta, se termina de ejecutar, muere, no hay nada. Entonces, estados compartidos no. Calculamos algo, lo podemos mandar a una base de datos, pero en la función, nada. En otras palabras, no hay hilos, en términos coloquiales. No hay hilos, no hay multiprocessing. El proveedor levanta tantas funciones como request necesitas. ¿Sí? Tantas instancias de la misma función. No podemos escribir las funciones pensando en nuestro sistema operativo porque no sabemos dónde rayos se van a correr. Entonces, aunque eso sería muy raro, escribir una función pensando en que la va a correr en Windows. No, suena raro, ¿cierto? Entonces, pero Jorge, ¿cómo hago para mover un archivo de este folder a este folder? Serverless. Utilice una API y móvelo a un storage del proveedor que tengas, ¿cierto? Pues digo, no todas las apps deberían ser eso. Y hay que, a pesar de que son funciones singulares, pues hay que tener en cuenta como todas las prácticas de ingeniería de software que hacemos en las apps normales. Hay que hacer login, hay que registrarlos, hay que sacar alarmas cuando algo falla.
si de pronto la función falló por alguna razón, colocar un policy para que se intente ejecutar por debajo después de tanto tiempo, todo ese tipo de consideraciones. Entonces, ¿nos movemos a serverless o no? Suena como a pánico, ¿no? Pero ya vamos a ver cuáles aplicaciones sí pueden, cuáles no. En mi opinión. Si su app tiene WebSockets, no. No, definitivamente, ¿cierto? Si su app... Bueno, ustedes no deberían estar sirviendo estáticos desde su propia app, pero si lo están haciendo, tampoco. Debería ser serverless, ¿cierto? Para servir estáticos, CDNs. Si su app es un banco, o requiere de muchas transacciones, o alta carga de base de datos en términos de transacciones, tampoco. ¿Cuándo sí? Bueno, si su app normalmente tiene un pico bajo de carga y por alguna razón en ciertas partes de la semana del día hay alzas, podría la sección de su aplicación moverse a serverless para que le cobren menos, especialmente, ¿cierto? Si su app tiene una parte en la que ofrece servicios vía API, consideren serverless. Si tienen en su app workers como que yo quiero mandar una notificación después de este evento, yo quiero mandar un email después de aquello, consideren serverless para esa parte de la app. No tienen que convertirla toda, pero eventualmente habrán partecitas que valgan la pena. En esta URL hay una calculadora, está basada en los planes de Amazon, en donde te preguntan, oye, ¿cuántos requests vas a tener por minutos? ¿Cuánto tiempo se va a demorar esta función? ¿Y en qué máquina estás actualmente corriendo lo que piensas llevar a serverless? Y la calculadora te da como unas claves para tomar la decisión. Bien, ahora sí lo chévere. Vamos a hablar un poquito de arquitectura. ¿Cómo sería el workflow más sencillo para una función serverless no importa el provider, aquí están como muy Amazon-like, pero el concepto vale. Cuando se despliega una función en Amazon se llaman lambdas. Listo, el usuario hace un request, pero el usuario no le pega a la función directamente. Hay una capa intermedia ahí que el provider ofrece, que es el Amazon Gateway. Es allí donde colocamos monitoreo, autenticación, todo ese tipo de consideraciones. El gateway le pega a la función. Por supuesto que si es una función lambda va a estar integrada con otros servicios Amazon, lo mismo que si es una function en Google, va a estar conectada probablemente con Datastore. Y ya, se ejecuta, se muere, se ejecuta, tendrá que escribir en la base de datos sí o no, se muere. Chao. Eso es muy parecido a un request normal, ¿cierto? Es solo que todo esto vive mientras la función se ejecute o mientras el request viva. No hay nada más corriéndose apenas termina el request. Entonces, y si hacemos una así, tal vez es posible escribir todo un backend a punta de funciones lambdas, ¿verdad? Entonces, se usa mucho para escribir backends para aplicaciones móviles. Entonces,
no sé, traerse un listado es una función, la autenticación es otra función, escribir fotos o mandar archivos a un storage es otra función. Todo en términos de no servidores. Esta es la que más me gusta, porque en esta es que he usado el concepto. Las funciones lambda se están usando también para hacer los endpoints que reciben llamados de dispositivos físicos, de routers, de sensores. Entonces, por ejemplo, tuve la experiencia de, ¿han escuchado esos routers que se llaman Meraki de Cisco? Bueno, esos routers son una locura. Ellos son capaces de que cuando alguien se conecta vía Wi-Fi al router, ellos envían un llamado, hacen un llamado post a un endpoint que usted especifique en la configuración, mandando data y metadata de el dispositivo que se conectó. Entonces, cada vez que alguien se conectaba al router, había una función lambda recibiendo lo que sea que el router enviara, lo escribíamos en una base de datos no SQL y después, a partir de esta base de datos, construimos, o bueno, estamos trabajando en eso, no hemos terminado, una aplicación que leyera de ahí para analíticas, para business intelligence y todo este tipo de cosas. De modo que de aquí para allá podamos empezar con data engineering y machine learning. Pero la infraestructura para recibir todo ese tipo de llamados, toda la carga del router, fue solo una función lambda. Y nos cobraban, eso fue en Azure, nos cobraban, no sé si era picos cuando la gente se conectaba, pero en promedio $5, $4, $3 por día. Y tuvimos, si mal no recuerdo, creo que William, más de 20.000, ¿dónde está William? Más de 20.000 registros, 50.000. Entonces, la factura no llegó tan cara. Era más barato eso que tener una instancia que tuviera un endpoint que recibiera el request. Entonces, bien. Y si construimos el backend de una aplicación móvil, ¿por qué no el backend de una aplicación web? Entonces, es extender el mismo endpoint, el mismo concepto, pero ya acá, digamos, un single web application que utilice tantas funciones como se puedan para cubrir toda la lógica de su negocio. ¿Por qué no? Bien, pero esto tiene desventajas y los puedo ver en su rostro, la preocupación, yo también lo tuve. El primero es que es bastante difícil cambiarse de proveedor una vez empieces a desplegar las funciones. Se llama vendor locking. Entonces cada vendor, como les conté, ofrecen planes en términos de RAM, en términos de tiempo de ejecución, cobran unos valores por segundo y si vos, digamos, escribir las funciones manualmente, migrarlas a otra, pues si son 10 no va a pasar nada, pero si ya tienes un backend completo, de pronto va a doler más. Entonces hay que ser como, en mi opinión, hay que hacer un trabajo bastante fuerte en determinar cuál es el provider que más se ajusta a mis necesidades. Esto es chévere. Oh, sorry. Esto es chévere. Cuando hay carga baja de procesamiento, el proveedor puede decidir apagar la instancia en la que su función está
ejecutándose. Y cuando llegue el siguiente request, la instancia está durmiendo o estaba muerta, hay que levantar otra. Mientras se hace el provisioning, puede ser que haya una latencia para el primer request. Eso se llama call start. ¿Qué se hace allí? ¿Cuál es la estrategia? Realmente es un problema que deben solucionar los proveedores, pero un workaround que están haciendo es cada tanto pegarle a su función para que se mantenga despierta, para que no la deje dormir, para que esté ahí calientita. Esa es. Esta ya la había mencionado. ¿Cómo hacemos con Python? ¿Cómo nos movemos a serverless con Python? Entonces, en términos de proveedores grandes, Amazon con Lambda ofrece el servicio, Azure con Functions provee el servicio y Google Cloud con Functions también provee el servicio. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña demo. Pero si ustedes quieren desplegar una infraestructura serverless o proveer una infraestructura para sus developers serverless, también pueden instalar soluciones on-premise, es decir, en su centro de datos. Entonces está OpenFast, OpenWhisk, Fission.io. Entonces vos descargas, vos pones en tu centro de datos un Google Cloud Functions chiquitico allí, básicamente, ¿cierto? O un Amazon Lambda chiquitico allí en tu centro de datos. Entonces, les voy a mostrar cómo crear una función utilizando la interfaz de un provider. Vamos a utilizar Google Cloud para este. Y les voy a mostrar cómo a través de un framework llamado Serverless, que está escrito en JavaScript, pero que permite escribir funciones en Python y en diferentes lenguajes, cómo escribir una función y desplegarla a Amazon. Lambda, es chiquitica. Hay otras herramientas. Zappa es un framework especializado en Python y muy bien integrado con Django para mover cosas a este tipo de arquitectura. Serverless es más agnostic al lenguaje, es más, no se comporta bien o mal con un lenguaje. Puedes escribir la función en JavaScript, puedes escribir la función en Java, puedes escribir la función en Python. En Zappa probablemente debamos escribirla en Python sí o sí. ¿Listo? Y Chalice es como una versión modificada de Zappa que escribió la gente de Amazon. Tal vez no les gustó algo de Zappa y ya se crearon su propia cosa. Bien. Entonces, vamos a ver si... ¿cómo hago yo para... ¿Me tenés acá? ¿No? ¿Me tenés para...? Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí. Cool. Sí, también. Bien. Primero, yo me imagino que se ve muy pequeño o se ve bien. ¿Mejor? ¿Más? Ya no da más porque no veo acá. ¿Listo? En GCP, permítanme cierro esto porque no veo. Para crear una función, simplemente la nombramos, nos pregunta cuánta memoria RAM como máximo va a consumir la función. ¿Puedes empezar desde la hamburguesa? ¿Desde acá? Sí, para ver por dónde queda. Listo. En Compute, Cloud Functions. ¿Listo? Bien. Escribimos el nombre de la función, qué evento va a disparar la función. Si estamos en el contexto de una API, probablemente vaya a ser un llamado HTTP, ¿cierto? Pero también puede ser un cambio en Firebase
También puede ser un cambio o cuando se carga un nuevo archivo en el storage, todo eso es configurable. En este caso, HTTP suena bien. Si vamos a escribir la función allí mismo en el editor que está ahí, o queremos subir el código con un archivo, o queremos usar el repositorio que tiene Google, el Git especializado que tiene Google, ¿en qué vamos a correr la función? Miren que en GCP no todos los lenguajes están soportados. Tenemos solo Node y Python por ahora. Luego es una consideración al momento de escoger el provider, ¿cierto? ¿Qué función va a ejecutar? Cambiamos la Python para que veamos el cambio. Es la función Hello World. Aquí hay más configuraciones como en qué región la voy a ejecutar. Esto es bastante importante. Normalmente cuando uno configura un proyecto en un cloud, o al menos en mi experiencia, a lo último que le presta atención es al region, a la región y a la zona donde voy a desplegar eso. Y es bastante importante. Nosotros deberíamos tener claridad de cuál va a ser la región más cercana a nuestros usuarios, o cuáles, para que la latencia sea más corta, ¿cierto? Bien, y esto es súper chévere. ¿Cómo, si mi base de datos, si mi función necesita conectarse a una base de datos, cómo le paso usuario clave sin ponerla en el código? Con variables de entorno, ¿cierto? Ahí podemos setearlas. Entonces no hay necesidad de quemarlas en el código. Yo ya tengo una creada. Se llama Hello y quiero editarla para de pronto, si la corro está acá, simplemente dice Hello PyDate, vamos a modificarla a un tris para que diga Cali. Miremos si tengo internet, sí, todo bien. Vamos a darle save. Y si yo refresco, no va a pasar nada. Y es que le toma tiempo desplegar el cambio en lo que sea que esté corriendo. Entonces, una consideración de diseño. Tal vez le tome 10, 15, 20 segundos actualizarse, ¿cierto? Entonces, tengan paciencia. De hecho, aquí aún está corriendo. Y él ya la ha desplegado, creo que si esta es la tercera vez. Tengan paciencia. En algún punto va a decir Cali, créanme. Sí, él le toma en promedio 30, 40 segundos. Es decir, no es que le tome, no es que Google sea lento, es todo el provisionamiento que hay que hacer, ¿no? Es un despliegue de una app, no es cambiar una sola función. Entonces, mientras esto se actualiza, les voy a mostrar el de serverless. A ver si es conexión, un segundo. Ahí está. Yo les dije que iba a salir. Bueno, ahora miremos un poquito en Amazon cómo es. Igual, se puede hacer de la misma forma, yendo a la interfaz, creándola, modificándola, pero ya hay herramientas que nos permiten escribir las funciones de nuestro lado y después desplegarlas. Entonces, hay un framework que se llama Serverless. Permítanme, me devuelvo a la diapositiva un segundo, porque me voy a saltar unos pasos de acá. Lo primero fue, ¿cómo utilizamos este framework? Lo primero es instalarlo, como es en JavaScript, probablemente la forma más común es con npm. Configurar el proveedor. Este me gusta bastante porque puedo cambiar de un proveedor a otro. Cuando lo hago por la interfaz, tal vez me ato más al provider. Entonces, yo le digo desde el comienzo qué proveedor voy a usar,
configuro la autenticación, creo un template y escribo en el handler que el framework crea, escribo la función y desplegarla es esto. Serverless deployed y ya. Entonces vamos a hacer la demostración a ver si no me hace quedar mal. También tengan en cuenta que estoy conectado desde mi celular. Entonces tengan paciencia. Bien. Entonces, cuando... ¿Sí se ve? Sí. Cuando escribimos o ejecutamos el comando de crear el template con el proveedor, él nos crea un archivo de configuración YAML y ahí definimos qué función vamos a ejecutar, quién la va a ejecutar y qué evento la va a disparar. Si ustedes ven, también hay bastantes configuraciones, parámetros en comentarios. Esta es muy sencilla. Y lo que vamos a hacer acá es, ustedes ven que dicen PyDate, vamos a colocarle Kali. La vamos a guardar. La vamos a desplegar. ¿Cómo es que se despliega? Serverless deploy. Muy bien. Y todo eso que nos desesperamos cuando no daba actualizar, aquí se ve en la terminal. Si utilizáramos el framework con GCP, también veríamos que todavía no está lista. ¿Cierto? Que se están haciendo cosas por debajo para tenerla ya. Entonces, es lo mismo acá. Simplemente que hay una ayuda como visual de los procesos que está haciendo. Entonces, se mueve la función al storage, después que se sube, que se refresca el endpoint que está asociado a la función y todo ese tipo como de provisionamiento que hace. Al parecer está lista, vamos a correrla. Ahí está. Se preguntarán, bueno, probablemente tienen muchas preguntas. Pero la primera de ellas es, en términos de esa URL, si yo quiero colocar mi propio dominio, ¿cómo hago? No se preocupen. Serverless tiene un plugin en el que pueden asociar su propio dominio con los endpoints que ustedes necesitan. Si ven que ahí decía GCP, bla, 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 o Amazon, bla, bla, bla. Son endpoints que ellos mismos proveen, pero se pueden cambiar. La segunda cosa importante acá es, de pronto para la gente que escribe JavaScript, también pasa para los que escribimos Python, una función con 50, 30 dependencias, como que no. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para subir dependencias al correr nuestra función? Normalmente en Python es un archivo donde las especificamos, lo mismo en JavaScript, y ahí cuando tenemos máquinas virtuales abusamos bastante de las dependencias, ¿cierto? Acá hay que ser bastante vigilantes porque el proveedor tiene restricciones en tamaño del bundle que se sube. Entonces también hay que ser, si hay una dependencia, tener clara cuál es, si debemos usarla o no. Conclusiones. Sí, serverless es otro approach. Está tomando fuerza. He visto juegos totalmente escritos en serverless. Un juego. Este juego era como un Tetris. Cuando yo vi eso, me pregunté, caray, no me imagino cuántas funciones hay en ese proyecto. Pero lo chévere es que ya hay aplicaciones reales de uso de la arquitectura. Es un cambio de paradigma, diría yo, porque ya no es una aplicación monolítica en la que la llevamos pues a una máquina virtual y Dios nos bendiga, sino ya se escala a nivel de funciones, ¿sí? Si hay una función que está teniendo más consumo, esa se escala sola.
las otras quedan allí abajo. No todas las apps son para serverless. A veces pecamos porque escuchamos algo nuevo. Sí, yo me quiero mover porque es lo último. Y suframos. ¿Recuerdan cuando teníamos nuestra máquina virtual y la aplicación funcionaba súper bien? Y después salió Platform as a Service y yo estoy como viejo, estoy quedado. Movámonos a Platform as a Service. ¡Tan! Empezó a fallar. Heroku no tiene sistema de ficheros. ¡Fuck! ¿Cómo que no tiene sistema de ficheros? No, eso es Platform as a Service. Yo le corro su aplicación, pero pues no le garantizo que haya un sistema de ficheros acá. Mira a ver cómo lo soluciona. Entonces, miramos bien si necesitamos irnos allí o no. Empecemos de a poquito. Lo que más me gusta de estas dos, y cuando uno ya llega como a cargos de liderazgo técnico, ya el dinero sí es un problema y ya escalar sí es un problema. Entonces, esas son las dos que me convencen. Y es, si lo utilizamos sabiamente, nos vamos a ahorrar plata. Eso va a hacer feliz a nuestro jefe. Si nos dormimos, nos van a cobrar re duro. Entonces, se los digo por experiencia. Entonces, monitoreen, pónganle logs, pónganle todo. Y escala solo. Escala solo. Les dejo unas referencias para que las chequeen. Muchas gracias.